Hoy aprenderemos el algoritmo para calcular si un número entero es par o impar. Pasos del algoritmo. 1. Pedir el número que queremos saber si es par o impar al usuario. 2. Dividir el número por 2 para obtener su resto, o lo que es lo mismo, calcular el módulo de la división. 3. Comprobar si el resto obtenido de la división es 0. 4. Si el resto de la división es 0, el número es par. En caso contrario, es impar. Finalmente, y como puede comprobarse, el algoritmo se basa en que todo número divisible por 2, que obtenga como cociente un número exacto, resto 0 de la división, es par. Veamos ahora cómo implementar al algoritmo en diferentes lenguajes. Finalizamos el vídeo, pero no sin antes comentarte un par de cosas. En primer lugar, recordaros que este material es un extracto de los cursos y clases particulares que imparto. Si te interesa y quieres profundizar, contáctame y organizamos curso o clases. De igual modo, recordad que en el artículo del blog correspondiente, podéis reafirmar los conocimientos aquí vistos, ver algún detalle y realizar alguna actividad interactiva. Encontraréis el enlace al artículo del blog en la descripción del vídeo y en el propio vídeo. Si nos ayudamos, ganamos todos. Por favor, comparte, deja tu like y suscríbete. Muchas gracias por tu visita y hasta otra.